en general el plan responde, digamos, a un incentivo para la economía y para tratar de mejorar las expectativas de los agentes económicos. Ayer se presentó el programa Impulso Perú, que según el ministro de Economía permitirá crecer 4.3% al Perú, 4.3% en el 2023. ¿Qué es lo que busca el MEF? Busca ampliar por 5 años la devolución del IGB a la exploración minera. Exitosa. A la exploración minera, porque este beneficio se le acaba este año, así como para los hidrocarburos. De las 25 iniciativas que plantea Burneo para mejorar gasto privado, 16 deben pasar por el Congreso, es decir, deben actuar rápido los congresistas y no solamente estar pensando en sus beneficios personales. El plan de reactivación incluye subsidios. Algunos de los subsidios son subsidio a la tarifa eléctrica, subsidio al transporte urbano, programa de empleo temporal para la contratación de jóvenes, creación del programa de impulso empresarial, también medidas a prorrogarse, subsidio al GLP para el uso doméstico, medidas para minimizar el impacto de la volatilidad de los precios de los combustibles a través del Fondo de Estabilización de Precios de Combustible, prorrogar la exoneración del IGB, de los apéndices número 2, TUO del IGB, que tiene que ver con los alimentos, el transporte terrestre de pasajeros urbanos e interprovincial, otras exoneraciones, la que le dije que tiene que ver con el petróleo, la exploración y hidrocarburos, y también la depreciación, aceleración para edificaciones y otras construcciones. Esto alcanza para alcanzar la meta del MEF para el 2023, nos lo va a explicar, porque estos son términos bastante técnicos, el profesor principal de Economía de la Universidad del Pacífico, Carlos Casas. Bienvenido, profesor Casas, a Exitosa. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. ¿Qué le parece a usted este plan de manera general que ha presentado el ministro Burneo? Se llama Programa Impulso Exitosa. Perú. ¿Dará resultado? Porque todos recordamos su primera columna del ministro en el diario El Gestión, que era más bien un poco, poco positiva. Pero ahora lo he escuchado yo el día de ayer dar una entrevista y está un poco más entusiasmado. ¿Qué le parece este plan? A ver, en general el plan responde, digamos, a un incentivo para la economía y para tratar de mejorar las expectativas de los agentes económicos. Sin embargo, hay algunos temas que creo que escapan al manejo del ministro, que tienen que ver con el entorno político y muchas acciones de los ministerios, en algunos casos, o del Parlamento, que pueden entorpecer, digamos, que este programa pueda funcionar. Básicamente lo que se está haciendo es tratando de impulsar la actividad económica y apoyar a los grupos más vulnerables, ¿no? Como sabemos, con la inflación que estamos teniendo y el incremento del precio de los combustibles y de los alimentos, hay grupos que están sufriendo más que otros y por tanto los bonos me parecen una medida adecuada. Sin embargo, la reducción del impuesto a los productos alimenticios que se plantea, que es la medida más costosa, creo que ya se intentó en el pasado, hace pocos meses, y no tuvo muy buenos resultados en reducir los precios. Entonces, hubiera preferido quizás tener un énfasis mayor en estas transferencias que se le hace a los grupos más vulnerables, que son los más afectados por la inflación, para que puedan mantener un nivel de vida decoroso y puedan tener su capacidad de gasto. Por otro lado, impulsar la inversión pública en el Perú se ha vuelto más complicado que antes, ¿no? Recordemos que este año más del 65% de la inversión pública está en manos de los gobiernos subnacionales debido al canon que han recibido y otras transferencias que tienen. Entonces, si bien la inversión pública se puede incentivar,
hay que convencer y ayudar a 1.895 municipalidades y 26 gobiernos regionales para que puedan gastar este presupuesto, y es bastante complicado coordinar con ellos. Tiene que haber un esfuerzo monumental en el sentido de dar asistencia técnica, de simplificar procesos, el hecho de que la Contraloría también haga el control concurrente, pero de manera mucho más efectiva, ayuda mucho, porque con todo el entorno que hemos tenido de corrupción y de problemas en el pasado, muchos funcionarios en verdad tienen miedo, y quizás justificado, de firmar cualquier concurso, cualquier adjudicación, ¿no? Entonces, eso también genera un retraso en la inversión pública. Y ahí se debe también, profesor, y esto también se refleja en el pobre nivel de ejecución que tiene desde el Ejecutivo y también los gobiernos subnacionales, municipalidades, gobiernos regionales tienen un nivel desde el 7%, 8%, 20%, no llegan pues al 60%, 70% que debería tener pues a este mes del año, que es el mes número 9. Claro, en el mejor de los casos se llega al 35% de ejecución. Estamos ya en 2/3 partes del año, deberíamos estar en un 65% de ejecución al menos. Entonces, allí se ven justamente los problemas que son claves para la ejecución de la inversión pública, ¿no? La poca capacidad del personal que está encargado de esto a nivel subnacional principalmente, los procesos que pueden ser engorrosos, el miedo a firmar, que es otra de las cosas, la alta rotación del personal municipal. Entonces, son problemas que no son coyunturales, que son problemas que responden más a una lógica más estructural, de fondo, y que, bueno, para poder revertir eso hay que trabajar. Está bien, en el sentido, se están dando medidas en ese sentido, pero que vayan a tener efecto de manera muy rápida, creo que eso va a tomar bastante tiempo y necesita un esfuerzo que tome varios años para poder lograr tener esta capacidad, ¿no? Y no tenemos ese tiempo, ¿no? Y no tenemos esos años porque cuanto más te demoras, la economía no crece y no genera trabajo y no que genera bienestar, sino más bien todo lo contrario. El día de ayer el ministro decía de que, dado a estas convulsiones políticas que hay y dado a las malas designaciones que se han dado desde el Ejecutivo, el presidente de la República, ¿no?, que también tiene que ver con la poca confianza que tiene el empresariado, el sector privado para invertir, que lo tenemos en cero, lamentablemente, y poniendo como ejemplo de que hay varios esfuerzos monumentales que se tienen que hacer para que el sector público comience a avanzar. Curburneo decía de que sentía ahora que el presidente de la República delega, sentía de que ya no se está como interponiendo, sino que está delegando, siente que él puede avanzar porque no tiene ahí alguien que lo está aprisionando. ¿Esto es bueno? En general, los presidentes han delegado a los ministros de Economía y Finanzas el manejo de la política, y claro, siempre creo que es deseable que el ministro grandes decisiones las consulte con el presidente, pero sí es bueno. Pero hay que tener en cuenta que hay otras carteras que están interfiriendo con algunas medidas. Tenemos el caso del Ministerio de Trabajo, ¿no?, que ha dado algunas normas que han entorpecido, enrarecido la actividad económica. Y también tenemos al Congreso, ¿no? Hace poco también el ministro se quejaba de que los congresistas iban con funcionarios de otros ministerios y el trato no era, digamos, el mejor de los posibles, ¿no? Entonces, eso enrarece la comunicación entre las entidades del Estado y genera básicamente que las cosas no caminen. No creo que la labor que tiene el ministro es bastante importante en el sentido de crear canales para que puedan coordinarse esfuerzos de tal manera que el Estado funcione mejor. Pero por más que el Estado funcione mejor, por más que la inversión pública se recupere, ello no necesariamente va a generar una recuperación de la inversión privada, ¿no? Porque eso tiene que ver con el ambiente político, tiene que ver con las amenazas que han habido en el pasado con respecto al esquema económico que tenemos en el país, ¿no? Entonces, si hay un claro deslinde que se abandona de todas maneras
el cambio de la Constitución y que se mantienen las líneas, y eso es lo que se puede entender del mensaje del ministro Burneo. Creo que podría mejorarse poco a poco las expectativas, ¿no? Tampoco es que los empresarios de la noche a la mañana con un plan ambicioso como el que se ha presentado, porque estamos hablando de más de 10.000 millones de soles que van a estar involucrados, van a responder, sino que todo esto tiene que implementarse, ¿no? Hay que enviar iniciativas legislativas al Congreso, hay que aprobarlas, hay que discutir, hay que concertar, y eso va a tomar tiempo, ¿no? La economía no es algo que se pueda recuperar rápidamente, ¿no? Digamos, la confianza, y ese es un tema importante, se pierde rápidamente, y recobrar esa confianza toma tiempo, y hay que trabajar en muchos aspectos a la vez para poder recuperar la confianza de los inversionistas. Yo le hablaba esto de delegar que le había mostrado el presidente de la República, precisamente porque primero el ministro Kurt Burneo se habría quejado por una cuestión de impuestos, de que él tenía una perspectiva y que si no lo dejaban trabajar, entonces él estaba dispuesto a irse. Luego presenta este plan, este programa Impulso Perú, donde el MEF busca ampliar por 5 años más la devolución del IGB a la exploración minera, así como de hidrocarburos. Entonces estamos entrando a terrenos un poco complicados. Acuérdese usted que el tema de la minería, el tema de la exploración era una bandera casi de Perú Libre, diciendo de que aquí si no hay licencia social, si es que era un tema complicadísimo que no querían dejar de agarrar, y él está marcando su terreno y está diciendo, miren, si no exploramos, los próximos años no vamos a tener de qué comer. Es cierto, pero por eso el incentivo tributario que se está dando, que creo que es necesario, porque las reservas de metal, las reservas de hidrocarburos con los precios que hay ahora, deberíamos aprovechar y descubrir nuevas minas, porque, digamos, en el futuro la demanda de cobre va a ser bastante importante con todos los cambios tecnológicos que se vienen, y hay distintos materiales en los cuales y metales en los cuales explotar. Son importantes, pero ellos, si no va de la mano con un esfuerzo concertado justamente con la PCM, con el Viceministerio de Gobernanza Territorial, en el sentido de tratar de reducir los conflictos, y con el Ministerio de Energía y Minas, en donde se ve un equipo compacto que va al terreno, que conversa con la población, que responde a las necesidades de la población, y que a la vez eso genera un ambiente para que vayan nuevas empresas a explorar campos petroleros y nuevas minas, no va a funcionar, ¿no? Tiene que ser un esfuerzo conjunto para que ello funcione. Y la minería sí ha generado reclamos, ha generado problemas, pero creo que ahí falta hacer mucha didáctica, falta hacer mucha pedagogía, en el sentido de explicar que la minería no es perniciosa, sino que puede ayudar al desarrollo del país y al desarrollo de las zonas, ¿no? Entonces, el problema viene, por ejemplo, en que se recibe mucho canon a través de la minería, lo tiene la municipalidad, pero el poblador, ¿qué cosa ve? El poblador ve que no se transforman esos recursos que se reciben del canon en obras que los beneficien. Entonces, eso termina generando una ruptura, porque el canal debería ser a través del gobierno local, y lo que hacen es o generan un conflicto con la municipalidad o van a los centros, a las empresas mineras a solicitar un apoyo directo, ¿no? Y eso, digamos, enrarece y genera estos problemas en donde podemos perder muchas oportunidades valiosas para el país. Sí, porque aquí también entra a tallar mucho el Congreso de la República, como usted bien ha dicho, por decir, Jaime Quito, que si no me equivoco es congresista de Perú Libre, ¿no? Él ha puesto en su Twitter el día de ayer que está solicitando la intervención del ministro de Agricultura, y dice, ¿no? Minería, Queyabaco, agua sí, Queyabaco no. Es decir, si desde ahí estamos empezando, es porque deben tener, por supuesto, ser escuchados todos los actores, pero hay un conflicto dentro del mismo Congreso, y si el ministro está pretendiendo
jalar a la inversión privada, estos conflictos deben solucionarse primero, como usted bien dice, ¿no? Desde gobernanza, desde la PCM, o sea, como aplanar el terreno para que las inversiones privadas vengan y después no vean que sus proyectos no salen porque hay conflictos latentes. Efectivamente, entonces digamos como que se está saboteando los mensajes que da el ministro de Economía, pero también creo que debería ponerse en el correcto marco el tweet que usted menciona, porque bueno, hay congresistas y lo que tenemos es que actúan básicamente por su cuenta propia, ¿no? Por cuenta propia. Entonces, ¿cuán representativo es eso de la opinión del Congreso, ¿no? Y eso es lo que pasa. Lo que tenemos es que hay lo que llamamos los economistas mucho ruido. Entonces se anuncia algo, pero después se dice algo contradictorio. Alguien dice algo contradictorio que quizás no tenga tanto respaldo, pero eso sí genera miedo. Entonces dice, oye, si es la bancada de Perú Libre y el ministro responde a un gobierno que es liderado por Perú Libre, entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué mensaje, no? Entonces creo que deberíamos poner en su real dimensión lo que implica la declaración del congresista que usted menciona, ¿no? Frente al esfuerzo que está haciendo el país, en donde ya está trabajando la empresa Quellaveco y obviamente lo que uno tiene es que la minería actualmente maneja tecnologías muy sofisticadas y que obviamente contaminan menos. Y el tema de agua y minería sí podría haber sido un tema hasta hace varios años, pero ya ahora es algo que ha cambiado bastante, ¿no? Las minas reutilizan el agua, etcétera. O sea, la tecnología ha cambiado, pero básicamente lo que hay que hacer es informar, ¿no? Obviamente, no es que la minería no esté exenta de que pueda ocurrir un accidente. En cualquier actividad económica podemos tener un accidente, pero hay que transmitir eso, y sobre todo que en el sector minero tenemos una heterogeneidad muy grande, ¿no? Tenemos efectivamente empresas medianas que pueden contaminar. La pequeña minería o la minería informal, mejor dicho, contamina fuertemente y está matando muchos la flora en la selva, ¿no? Entonces, cuando hablamos de minería, ¿de qué hablamos? Eso es lo que debemos tener en cuenta y tomar en cuenta esta heterogeneidad, ¿no? Pero en general, yo creo que el programa no está mal diseñado, pero implica un esfuerzo fiscal considerable, pero el tema es que la viabilidad que esto pueda tener desde la colaboración de los otros ministerios y sobre todo del Congreso, ¿no? Creo que eso es lo más importante en este caso. El ministro hablaba de retomar esto de las cuerdas separadas, ¿no? Que vaya por un lado la política y por otro lado la economía, pero creo que ya hace algunos años estas cuerdas se han enredado entre sí y más bien hay que empezar a desenredarlas o a trabajar en este nuevo esquema, ¿no? En este nuevo ambiente en donde lo político va a ser bastante importante y la muñeca política que tenga el ministro para negociar las medidas creo que va a demandarle bastante tiempo. Ha quedado claro. Muchas gracias, Carlos Casas, profesor principal de Economía de la Universidad del Pacífico.